Bueno, yo creo que la mayoría de los, bueno, la mayoría no, algunos de los de Casarroca quizás escucharon esta mañana el mensaje que compartimos, pero pues bueno, no importa. A veces uno vuelve y lo escucha y hay otras enseñanzas que no. Julia, ¿tú estabas esta mañana, amiga? Ah, bueno, entonces, Alvarito es el único que está que lo escuchó esta mañana, creo. Cierto, bueno, entonces, gracias. Albita, yo también lo escuché esta mañana. Ah, bueno, Gracielita, qué chévere. ¿Cómo está, Gracielita? ¿Bien? Bien, sí, señora, buenas noches. Perdónenme ahí Albita, el pastor nos ha enseñado que el buen maestro repite, ¿no? Ah, bueno, bueno, entonces sí, qué chévere. Bueno, ya Silly oró por tu hija, por ese, qué lindo ese Salmo 46, me encantó. Yo lo venía escuchando en el carro. Me encanta esa palabra tan precisa para este momento que está viviendo tu niña, Julita, y yo me uno a esa petición y en serio, Vanessa también está viajando de Colorado a donde ella vive y el viaje era a las 7 de la mañana, luego que a las, no, mentira, a las 10 de la mañana, luego que a las 3 de la tarde, luego que a las 7 de la noche y en este momento sigue varada en el aeropuerto de Colorado. Bueno, está con un grupo de compañeros y unos profesores, pero sí, el tiempo, el clima no ha dejado que ese avión. Entonces, gracias, Silita, por haber incluido también a Van en la oración. Bueno, vamos a lo que vinimos, como dice el pastor en las predicaciones. Eh, el mensaje que esta mañana les compartí en el devocional y que Silly me pide que esta noche se lo comparta a ustedes, eh, está enmarcado en un sentimiento negativo que tenemos los seres humanos y que en la palabra de Dios, después del pecado de Abraham, perdón, de Adán y Eva en el paraíso, es el segundo pecado que menciona la Biblia, pero un segundo pecado que desencadena otro pecado más grande, porque así es el pecado, ¿no? Es como esa bola de nieve que te lleva cada vez a profundizar cuando le damos riendas sueltas a esa naturaleza pecaminosa. Cada vez nos movemos como una arena movediza, cada vez profundizamos más y terrible. Entonces, yo empecé compartiendo la palabra en Marcos 15, del 9 al 10. Silly, yo no sé si tú quieres que lo haga con la misma mecánica como esta mañana, pero yo quiero que tú me ayudes y me ayudes a reforzar de pronto cosas, porque ¿te parece bien? Yo no veo a Silita. ¿Se fue? Silvia no está, Albita. ¿No está? No, o sea, se desconectó. No, 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 aquí estoy. Como no habla, Silita. No, es que me dijeron que tuviera el micrófono cerrado. Pero cerrar el micrófono, ella lo derrotó ahora. La pregunta, míreme la cabeza. Pero usted me apoya, ¿no? O sea, me apoya. Entonces, buenas noches a todos los presentes y lindos amigos del grupo de la Cita Divina. Entonces, bueno, empezamos compartiendo la lección en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, del 9 al 10. Poncio Pilato dice: ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? Replicó Pilato, porque se daba cuenta que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Entonces, obviamente Jesús, eso ya está en el plan de salvación, todos sabemos que eso era un plan que ya venía orquestado por nuestro Padre Celestial, pero el sentimiento negativo tan profundo y tan enraizado en nuestra naturaleza humana fue la envidia, los que movió a esos jefes de los sacerdotes a entregar a Jesús y a llevarlo ante Pilato para que Pilato tomara la decisión, y Pilato pues fue muy astuto, ¿no? De hecho dicen que por eso se lavó las manos, él puso a que fuera la misma gente quien decidiera, pero dice que Pilato sabía que lo habían entregado por envidia a Jesucristo. Entonces nos remontamos a la historia de Caín y Abel, que está en el libro de Génesis 4, si quieren me acompañan a Génesis 4, donde encontramos el origen de la envidia. Entonces dice en el capítulo 4, el versículo 1, que el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Vemos aquí una familia normal, conformada
por una pareja que tienen 2 hijos, que pues hay que trabajar, y me imagino que Adán y Eva pues les enseñaron a esos muchachos el trabajo, y de ese fruto de ese trabajo comían ellos en su familia, yo me imagino, y también tuvieron que haber sido instruidos estos muchachos en la manera de adorar al Señor, en la manera como lo había hecho el Señor mismo los había instruido a ellos. Yo me imagino el momento en que el padre está quitándoles esas hojas de higuera y haciéndoles la ropa con la piel de ese carnero a ellos dos, y les instruye que esa es la manera de expiar nuestros pecados. Eso nos hace pensar, o yo no sé si Silly acá me corrija, que nosotros nos vamos a encontrar en el cielo con Adán y Eva, porque su pecado fue expiado inmediatamente por el mismo Padre a través de ese Cordero, que pues más adelante, lógicamente, nosotros ya estamos en ese nuevo pacto, que fue por el Cordero perfecto, que es Jesucristo. Pero en ese momento, Silly, cuando el Señor los viste con esa piel de ese carnero, ya ellos quiere decir que su pecado fue perdonado. Silita, nos vamos a encontrar a Adán y a Eva en el cielo. Nos vamos a encontrar a Adán y a Eva y a toda una cantidad de profetas, porque el Señor dice que cuando Él resucitó, Él descendió a los infiernos. Y al descender a los infiernos, entonces, ciérrele el micrófono. Al descender a los infiernos, entonces que sacó a todos los que estaban allá. ¿Oyó? Entonces nos lo vamos a encontrar, ¿no? Vamos a encontrar a Adán, a Eva, a Elías, bueno, todo lo que es el pueblo de Dios, toda la creación que Él justificó, y a una cantidad de gente que no teníamos ni idea, pero que las vamos a encontrar allá. Y les podemos hacer preguntas y dialogar con ellos y que nos cuenten todo. Buenísimo esa aclaración. Gracias. Entonces, bueno, dice que tiempo después Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, y ojo con esta palabra, este énfasis que hace la palabra en que presentó lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Esto indica en esta parte de la escritura que dice un tiempo después. No sabemos si es que lo hacían cada cuánto tenían que hacerlo o nunca lo habían hecho, era la primera vez que lo hacían, no sabemos, pero fue un tiempo después, no sabemos a qué edad. La escritura tampoco aclara en qué momento de la vida estaban esos jóvenes, si estaban jóvenes, si ya estaban mayorcitos, si eran solteros, si eran casados. No, eran solteros. Eran solteros porque más adelante habla que Caín se casó, pero si eran solteros, pero no sabemos la edad exacta. Pero dice que ellos trajeron cada uno la ofrenda, el uno de lo que cultivaba y pues el otro de las ovejas que pastoreaba, ¿no? Pero dice, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces, aquí el meollo del asunto, del tema que queríamos tratar hoy, y es ese sentimiento de envidia que mueve a Caín a enfurecerse y a entristecerse. Entonces fuimos al diccionario y dice que la envidia es un sentimiento de tristeza o enojo, tal cual como le pasó al muchacho, ¿no? Que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra persona posee. Entonces, esto es un sentimiento con el que nosotros estamos familiarizados de una u otra manera como seres humanos, porque en algún momento de la vida lo hemos experimentado, en algún momento de la vida hemos disfrutado de despertar en otros envidia. Ese dicho popular de que mejor es despertarla que sentirla, me parece que ninguna de las dos es mejor, claramente. Pero esto es algo con lo que nosotros desde niños tenemos. Eso es como innato. Uno ve a los niños que tienen un juguete y ven a otro niño con otro juguete y se antojan del otro juguete y sueltan el que tienen para agarrar el que el otro muchacho tiene. Entonces, así somos nosotros.
y siempre que tendemos a querer tener lo que los otros tienen, como dice acá, ¿no? Dice que es el deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene, es decir, que surge de la comparación con el otro. Eso es algo también con lo que las mujeres, más que los hombres incluso, tendemos a batallar, y es el hecho de compararnos con otros y desear tener lo que el otro tiene. Entonces queremos el pelo que tiene la otra, las pestañas que tiene la otra, el cuerpo que tiene la otra, y siempre vivimos renegando de lo que tenemos. Entonces ese es el sentimiento que este muchacho experimenta. Dice que se enfureció y andaba cabizbajo, es decir, él no se alegró por la bendición de su hermano, que su hermano hubiera sido aprobada la ofrenda de su hermano, porque él ha podido incluso unirse con su hermano. Si él sabía que ese era el orden, que esa era la directriz que el Señor había dado, él podía haberse unido con su hermano. Me imagino que las ovejas eran del rebaño de toda la familia, pues él ha podido también tomar un carnero y hacer la misma tarea tal cual como el Señor decía, pero esto indica la religiosidad. Caín encarna la religión, que queremos comprar nuestra salvación con obras, con lo que hacemos, con obras, sí, o sea, creemos que le torcemos a Dios la mano con lo que hacemos, y no por lo que Él hizo, que nosotros no tenemos nada que hacer por Dios, Él lo hizo todo. Eso tiene que quedar claro, pero Caín no lo tenía claro. Abel tampoco es que lo tuviera claro, pero Abel llevó lo mejor, o sea, fue obediente, y Abel dice en Hebreos, más adelante, en el libro de Hebreos, dice que, Hebreos 11:4, dice que a Abel le fue contado por justicia por la fe. O sea, Abel llevó la ofrenda con la fe y la certeza de que sus pecados iban a ser perdonados, que ese era el objetivo, ¿no?, de llevar esa ofrenda. Entonces, estos dos jóvenes encarnan el uno, esa naturaleza religiosa, esas ganas de hacer las cosas a nuestra manera, de adorar a Dios a nuestra manera, porque Caín sabía que era de esta manera, pero él quería hacerlo a su manera, y así somos nosotros tal cual. O sea, es que yo creo, miren, yo estudiando esto, y lo estudié porque hubo un día que escuché un devocional de un pastor hace como un mes, y me llamó la atención esta parte, porque me sentí muy aludida, porque en muchas ocasiones podría confesar públicamente que todo el tiempo creemos que adorar a Dios tiene que hacerse a nuestra manera, y no, hay un orden para adorar a Dios, ¿verdad que sí? El Señor lo dice en su palabra, pero nosotros todo lo queremos acomodar a nuestra conveniencia. Y escuchamos a las personas decir, no, es que yo no voy a la iglesia, yo no tengo necesidad de ir a la iglesia, porque es que yo adoro a Dios y yo temo a Dios a mi manera, y yo tengo una relación con Dios a mi manera, y no, o sea, es que no es a tu manera, es a la manera como Dios lo dice, punto. O sea, y en eso somos bastante desobedientes y bastante religiosos, y todavía se nos sale el Caín que todos llevamos dentro muy a menudo, más de lo que nosotros realmente desearíamos. Y por eso la idea es que esta palabra nos exhorte a hacer lo que Dios dice, porque miren lo que Dios le dice luego a Caín, que eso me encantó saber que Dios, y confirma una vez más la teoría, que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos y habla con cada uno de sus hijos, así como está hablando esta noche con cada uno de nosotros. Dice que entonces el Señor le dijo, o sea, buenísimo, o sea, él hablaba en el paraíso con Adán y Eva, lo saca del paraíso, pero sigue hablando con los hijos. O sea, qué dicha, o sea, él nos instruye de manera personal, Él es un Dios personal, ¿no? Entonces dice, el Señor le dijo a Caín, y yo me imagino esta escena, así como cuando lo encontró allá los otros dos escondidos detrás de los arbustos para que Dios no los viera. Yo me imagino esta escena del Señor hablándole a Caín, de pronto hasta sobándole un poquito el hombro, no sé, como animándolo a que, hombre, es que él quería que realmente Caín fuera obediente, él no quería que Caín hubiera hecho lo que hizo. Y así como cuando uno corrige a un hijo de uno y le dice las cosas con amor, y le dice, pues hijo, mira, es que, o sea, tú no puedes esperar tener ese resultado si no hiciste la tarea, bueno, cosas así. Entonces el Señor le dice, ¿por qué estás tan enojado? O sea, le reclama, ¿por qué andas cabizbajo? Y yo me imagino esas palabras con ese amor con la que nos habla el Padre. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Mejor dicho, ¿por qué estás con envidia de tu hermano? ¿Por qué te da envidia? Si es que tú no hiciste la tarea como era, ¿cierto?
Entonces, miren lo que dice, lo que le dice Dios y lo que nos dice Dios esta noche. Si hicieras lo bueno, entonces ahí cada uno ponga su nombre. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Y esto o sea, fue una palabra así que como que el bombillo se le alumbra a uno cuando lee remas así tan fuertes en la palabra de Dios, porque para nosotros andar con la frente en alto tenemos que ser fuertes y valientes, como le dijo el Señor a Josué cuando iba a entrar a la tierra prometida, que mira que te mando que seas fuerte y valiente. ¿Para qué? Para obedecer. Es que obedecer es muy difícil. Nosotros tendemos a la rebeldía y tendemos a hacer las cosas y a querer siempre salirnos con la nuestra, ¿verdad? Y el Señor le dice, a ver, si hicieras lo bueno podrías andar con la frente en alto, o sea, no tenía que estar cabizbajo. Él estaba con la cabeza así, me lo imagino agachado, envidioso, fúrico, porque su hermano, la frente de su hermano había aceptado había sido aceptada y la de él no, y entonces el Señor le dice, pues anda con la frente en alto, pues haz lo bueno, haz lo que yo te digo. Entonces hoy nos dice el Señor, bueno, estás triste porque no te he bendecido, estás triste porque no ha llegado lo que me estás pidiendo. Si tú hicieras lo bueno, andarías con la frente en alto. Y hacer lo bueno, que es obedecer, ser fuerte y valiente para obedecer su palabra, ¿verdad? Entonces le dice, pero si haces lo malo, o sea, le muestra las dos caras de la moneda, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. Y esto me sorprende porque nosotros tenemos tres enemigos que nos los enseñan Silly en la clase de ADN siempre, cuando los que tenemos la oportunidad de hacer la clase de lo que hemos hecho el curso, que dice que nosotros tenemos tres enemigos, que son la naturaleza pecaminosa, Satanás y el mundo, ¿cierto, profesora? Sí, profe, listo. ¿Sí? Sí, entonces la naturaleza pecaminosa y Satanás, ambas, en esto me di cuenta que coincide que ambas son como un león rugiente o como una fiera dispuestas a atraparnos, dispuestas a seducirnos, porque dice que nos acecha, que el pecado, que es la naturaleza pecaminosa, nos acecha como una fiera lista para atraparnos. Y en Juan, 1 Juan 10, bueno, mentira, no me quiero equivocar, pero dice en el Nuevo Testamento que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, que son dos enemigos que trabajan como una fiera allí. O sea, tenemos agazapado dentro de nuestra naturaleza pecaminosa ese deseo de hacer lo malo, esa tendencia a hacer lo malo, ¿verdad? Entonces, eso está establecido desde el principio, que si nosotros hacemos lo bueno, o sea, dejamos que nuestra naturaleza pecaminosa mengue, que nuestra carne mengue, es cuando el Señor puede ser exaltado y puede manifestarse en nuestra vida. Entonces dice, y el Señor le da la fórmula completa a Caín, le dice, no obstante, tú puedes dominarla, o sea, a esa fiera que tienes ahí agazapada, Caín, que tienes ahí con ganas de que sale a flote cada vez que explotas y tienes deseos de acabar con tu hermano porque él me glorifica de una manera distinta o él sí me obedece, etcétera, tú puedes dominarla. Entonces, esto es una palabra de aliento, porque el Señor nos dice que el dominio propio, el Espíritu Santo, lo tenemos dentro nuestro y que podemos controlarlo, ¿ve? Entonces, muy lindo el Señor porque le da a Caín, o sea, lo exhorta, lo anima, o sea, no es un regaño de apachurrarlo, de aplastarlo, de decirle, no, claro, es que usted, yo le dije, o sea, no, como nosotros muchas veces regañamos a nuestros hijos, sino que lo hace de una manera muy amorosa, ¿no? Le dice, mira, hijo, es que esto y esto y esto, y le dice, pero tú puedes dominar, o sea, está dentro de ti, tú tienes el poder para dominar esa naturaleza pecaminosa. Entonces, pero Caín, su envidia era tal que Caín no escucha lo que el Señor le dice, cualquier parecido con nosotros,
veces el Señor nos habla y nos habla y nos habla y nosotros no escuchamos lo que el Señor nos dice y no habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo, o sea, lo planeó. Yo me imagino el tipo campo y atacó a su hermano y lo mató. Entonces, miren lo otro que decía sobre la envidia, el diccionario es que el envidioso compite, el envidioso critica, se roba el mérito, prefiere huir. Muchas veces la envidia es tan fuerte que preferimos huir. Nos hemos ido de muchas iglesias, hay mucha gente que ha ido a muchas iglesias porque se ha sentido maltratado en las iglesias o porque sencillamente le ha producido envidia de pronto que llegó Julanito, que yo llevo años en la iglesia y llegó Julanito y apenas acaba de llegar y ya está en un puesto de liderazgo y eso a veces no lo soportamos y eso nos hace entonces irnos y apartarnos. Y no, para todos hay un tiempo. El Señor tiene para cada uno de nosotros su tiempo, para cada uno de nosotros un paquete de regalos, de bendiciones que somos nosotros, con nuestro comportamiento, con nuestra manera de vivir, que muchas veces dejamos esos regalos sin desempacar, ¿ve? Entonces, nada, dice que el envidioso, dice la psicología, no soporta ser superado o aventajado. Eso fue lo que llevó a Caín a hacer lo que hizo. Dice, la envidia puede ser más fuerte y corrosiva cuando se genera de arriba a abajo. Es decir, cuando es el superior quien envidia al inferior. ¿Y qué se agrava si ese inferior es más joven, como en el caso de Caín, con su hermano, que era el menor, si es más listo o si es más apuesto? Entonces, esto fue lo que desencadenó en Caín toda esa rabia y esa envidia que la dejó alimentar y la dejó crecer y lo llevó a terminar cometiendo el siguiente pecado, que fue peor, y fue matar a su hermano. O sea, empezó con la envidia y terminó con el asesinato, ¿ve? Entonces, ¿cómo no haber controlado, como le dijo el Señor, que él podía haber controlado esa fiera que tenemos adentro de la naturaleza pecaminosa, queriendo hacer lo malo, esa tendencia a hacer lo malo, que la podemos controlar, él no la dejó, le dio rienda suelta y terminó entonces con otro pecado más grande. Entonces, miren lo que dice el filósofo Aristóteles, que también me causó curiosidad y por eso lo traje a colación, y dice que Aristóteles describió la envidia no como un deseo benigno de lo que alguien más posee. Ese tema que a veces decimos que es que yo tengo envidia de la buena, mentira, eso no existe. O sea, la envidia es envidia, y yo en muchas ocasiones he usado ese lenguaje y de verdad que cuando leí esto me comprometo a ser más prudente a la hora de decir esas cosas, ¿no? Entonces dice que no es un deseo benigno de lo que alguien más posee, sino el dolor ocasionado por la buena fortuna del otro. O sea, fíjense, la envidia duele, o sea, por eso este niño sintió todas esas cosas en su corazón, porque no fue capaz de superar que el otro hermano lo hubiera superado en lo que hizo. Entonces, dice el filósofo que es el dolor ocasionado por la buena fortuna de los demás, y que ese dolor emocional, ese dolor en nuestras emociones, en nuestra alma que están nuestras emociones, ese dolor emocional a menudo da paso a un sentimiento de maldad. Entonces la pregunta esta noche es, ¿a cuántos hermanos hemos matado nosotros en la fe? ¿A cuántos hermanos hemos matado criticándolos, compitiendo con ellos, dándoles codazos porque es que yo soy el que quiero sobresalir y es que yo soy el que me tengo que llevar el mérito, y si a mí no me aplauden, pues tampoco van a aplaudir al otro, y qué triste que esto esté pasando en el pueblo cristiano? O sea, estamos haciendo lo mismo que hacen afuera, dentro de las iglesias, y esto es muy triste. Y no sé, pero el Señor me inquietó con esta palabra por muchas cosas que uno observa y escucha y vive en las iglesias, y de las que muchas veces participa sin querer, y esto es muy triste, o sea, de verdad que eso sí es muy triste. Entonces, dice que Caín atacó a su hermano y lo mató. En eso que dice, en eso que describe Aristóteles allí, en esa definición, vemos en la Biblia el caso de José, que es envidiado por sus hermanos. Si se acuerdan que los hermanos van y planean matarlo,
pero después Rubén creo que fue el que dijo, no, venga, no lo matemos, métalo en el pozo, el otro dijo, no, saquémoslo y vendámoselo a los mercaderes, y me sorprende que es que era un grupo grande, eran 10 hermanos, y ninguno de ellos, no hubo uno que levantara la mano y dijera, no, 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 venga, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo le vamos a causar este dolor a mi mamá y a mi papá? No, 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 no le hagamos nada a este muchacho. Ahí dice la Biblia que es que José despertaba la envidia, que el papá también se encargó de hacer cosas que de preferir al hijo. Bueno, por las motivaciones que haya sido, independientemente de las motivaciones, el punto central es que los hermanos de José fueron movidos por envidia a hacer lo que hicieron con José. Este niño Jacob, que le robó la primogenitura a Esaú, la negoció por un plato de lentejas, y hablamos de que Esaú entregó por un plato de lentejas su primogenitura y y la menospreció, etcétera. Pero no hablamos de lo que Jacob hizo. Jacob realmente lo movió a hacer eso, la envidia, porque el hermano mayor era heredado con más recursos. Entonces él quería eso seguramente por envidia. En el hijo pródigo encontramos que el hermano menor se queda, y cuando entra a la casa y ve que su hermano regresó, que el papá organizó una fiesta, le da muchísima rabia, o sea, le dio envidia, ¿sí? Y lo mismo que hizo, entonces fue cuando, por eso es que Pilato, en el Nuevo Testamento, Jesús lo llevan a la cruz, porque los sacerdotes no soportaban la cantidad de milagros que Jesús hacía, los testimonios que la gente contaba de lo que Jesús hacía, y la envidia los mueve a hacer eso. Entonces, ¿cómo la envidia cada vez es tan incontrolable? ¿Cómo puede volverse dentro de nosotros ese sentimiento negativo tan grave que o sea, llevarnos a hacer, incluso a cometer una maldad o un daño peor contra otra persona? Entonces, seguimos en el versículo 9, voy en el versículo 9, y el Señor le dice que el Señor le pregunta a Caín, y esto me encanta porque así como el Señor le preguntó a Adán y a Eva cuando estaban en el huerto del Edén, que por qué se estaban escondiendo, y el Señor sabía, lógicamente. Y aquí también cuando le dice a Caín, oye, ¿dónde está tu hermano Abel? Obviamente que el Señor sabía. No sé si los que están acá en el grupo están de acuerdo conmigo en ese tema, que en las iglesias nos mencionan, o lo hemos escuchado en algunas partes, de los famosos pecados ocultos. Yo lo coloco siempre entre comillas, porque para mí, no hay pecados ocultos. A ver, ¿ocultos a quién? Si Dios todo lo sabe, ¿cierto? Entonces, pecados no confesados. Así como el Señor le dio la oportunidad a Adán y a Eva que dijeran, no, mire, es que nos dejamos llevar por la serpiente, perdónanos, Señor. Ninguno de ellos dijo perdón, ninguno confesó. O sea, es decir, ellos dijeron, no, es que ella, ¿no? O sea, se echaban la culpa entre ellos. Terminaron echándole la culpa a la serpiente, finalmente. Pero ninguno de los dos se arrepintió, ¿verdad? Entonces acá también el Señor le pregunta a Caín y le da la oportunidad de arrepentirse, porque el Señor sabía claramente que había matado a su hermano, pero le preguntó porque le quería dar una oportunidad. Qué lindo el Señor con nosotros, como siempre nos da oportunidades todos los días de confesarle nuestro pecado. Ya Él pagó por nuestros pecados del pasado, del presente y del futuro, ¿verdad? Pero es importante que le confesemos nuestro pecado, que le confesemos todos los días y nos pongamos a cuentas con Él. Yo no sé ustedes, pero yo por lo menos tengo un hábito, y es que yo en las noches cuando me voy a acostar, yo digo, Dios mío, yo no sé si esta noche vienes por mí, porque pues hay gente que se acuesta y no amanece, ¿no? Y yo le digo al Señor en la noche, cuando me voy a acostar, siempre hago como la lista de las cosas que sé que en el día hice, que pecados ocultos ante la gente, pero que como a Él no le puedo ocultar nada, igual Él sabe que los hice, pero a Él le gusta escuchar que yo se los confiese. Por eso aquí nos muestra esto en esta palabra donde le dice a Caín, ¿y dónde está tu hermano? Era porque quería que Caín le confesara su pecado, y que Caín le dijera, Padre, no pude controlar esa fiera, no pude domar esa fiera y metí la pata, se me fue la mano, maté a mi hermano, que llorara, que se notara que estaba arrepentido, pero no, el muchacho además contestatario le dice, no lo sé, y no me imagino el tonito, o sea, yo me imagino el tonito de Caín diciéndole, pues no sé, ¿qué quiere? ¿Que cuide a mi hermano? Así como de pronto santandereano. No, o sea, bueno, dice, Rita, pues, bueno. no sé. Pues, bueno, desde como costeño, de hecho yo no sé. ¿Qué quiere? ¿Que cuide a mi hermano? Así como hablan los costeños. Entonces el Señor le dice, ¿acaso es que yo soy el que debe cuidar a mi hermano? Y esta pregunta nos las hace el Señor a nosotros también ahorita, nos las trae. Nosotros tenemos que aprender a cuidarnos entre nosotros, a protegernos entre nosotros.
Los cristianos muchas veces somos más egoístas que los que están en el mundo. O sea, terminamos yendo a las iglesias a buscar solo para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. Y dejamos de compartir con nosotros, no solo la palabra y la buena nueva de la salvación, sino tiempo, sonrisas, un abrazo. A mí me sorprende Cilia, porque Cilia, yo no sé, parece que tuviera el don de la ubicuidad. Entonces ella, hoy yo la llamo y está llevando una cobija a un enfermo que está en la clínica, y en la tarde está por allá llevando una ropa a la señora de las uñas que le hizo las uñas y le contó que la niñita no tenía ropa, iba a parir y no tenía la ropa, y en la noche está por allá aplicando la extrema unción a un enfermo que se va a morir. Y yo digo, bueno, esta señora tiene el don de la ubicuidad, por Dios. O sea, es una capacidad de servir y de animarse. Eso es cuidar a los hermanos. Silvia, gracias, porque tú a todos los 16 o más que hay en este grupo nos has cuidado muchas veces, nos has limpiado heridas, nos has levantado, de verdad. Y este es un momento para darte las gracias y darle gracias a Dios por tu vida. Ya te dije que tienes prohibido morirte, ¿no? Entonces dice que el Señor le dice eso, pero sí, y en Hebreos 10:25 el Señor nos llama a congregarnos y nos dice que nos congreguemos y con el fin de animarnos unos a otros. O sea, que no dejemos de congregarnos, pero que el objetivo de congregarnos no es solamente escuchar la palabra en conjunto, como esos carboncitos encendidos entre todos, pero también animarnos unos a otros. ¿Estamos animando a nuestros hermanos? ¿Estamos cuidando a nuestros hermanos? ¿O estamos así como Caín diciendo esta noche, ¿yo por qué tengo que hacerme cargo de eso? Que se cuide solo, ¿cierto? Y somos más buenos para caerle al caído. Estamos a veces más maltratados, siendo más maltratados dentro de las iglesias que fuera de ellas. Y qué tristeza. A mí esto de verdad que me parece, me da una pena con el Señor enorme. Bueno, esta parte yo esta mañana no la compartí porque por el tiempo, no sé si ya está como cansona la charla, pero al final dice que, en la última parte dice que ¿qué has hecho?, exclamó el Señor, desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia, por eso ahora quedarás bajo maldición de la tierra. Entonces aquí nos muestra, esta parte nos muestra cómo el Señor, primero, que la consecuencia del pecado, por mucho amor que nos tenga el Señor, no nos impide que la vivamos. Entonces fíjense que Adán y Eva pecan en el Edén, los expulsa del Edén el Señor, tienen sus 2 hijos, y recuérdense del árbol que ellos comieron, ¿no?, que era el del bien y del mal. Tienen sus 2 hijos, y sus 2 hijos los pierde Adán y Eva el mismo día, porque el uno muere y el otro lo destierra el Señor. Entonces le dice a Caín, ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos. Esta maldición de Caín es una maldición que persigue al religioso, que persigue al envidioso, que persigue al creyente que no domina su naturaleza pecaminosa. Todo lo que hace no fructifica, o sea, hacemos y trabajamos, pero no vemos frutos, o vemos gente que va, pero sigue viviendo en la misma situación. Entonces, esta maldición de Caín, esta naturaleza caínica nos sigue persiguiendo. Y dice, y en el mundo serás un fugitivo errante. O sea, Caín sigue vivo, más vivo que nunca, ¿no? En estos días peor. Dice, entonces fíjense que ahí sí Caín reacciona, ahí sí Caín dice, ¡ah! ¿Cómo así? Este castigo es más de lo que puedo soportar. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. Ay, sí le dio miedo. Pero tarde, Caín, ya veas. Entonces, a veces no esperemos en nuestra vida que el Señor tenga que hablarnos con amor, como le dijo primero, mire, mi hijo, pero si usted hace lo bueno, le va bien. Porque hizo lo mal. Usted puede dominar esa naturaleza pecaminosa. Luego va y lo vuelve y lo encuentra después de que ya haya hecho semejante pecado de matar a su hermano y le dice, ¿dónde está tu hermano? Para darle la oportunidad. Y el tipo sigue rebelde, pues ni modo. O sea, ya la tercera le dijo, ya usted está avisado y bueno, le da la consecuencia y le da la lista de las cosas. Pero miren qué lindo el Señor, esta última parte me encanta. Cuando Caín se pone así, ahí sí a llorar, me lo imagino como llorando, pidiéndole a Dios clemencia, ¿no?, y piedad.
Y el Señor le contesta, porque Caín dice, ahora cualquiera que me encuentre me va a matar, y mire lo que el Señor le dice, no será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a una región llamada Nod. Se alejó de la presencia del Señor. El pecado nos aleja de la presencia del Señor. El Señor siempre está en el mismo lugar. Somos nosotros con nuestro pecado que nos alejamos de Él, ¿verdad? Pero me encanta eso cuando le dice que le puso una marca para que nadie lo matara. Yo no sé, pero yo cuando vaya al cielo yo quisiera encontrarme a Caín y mirar dónde es que tiene la marca y muy seguramente yo me la imagino, no sé ustedes si le dan riendas sueltas a su imaginación, pero yo me imagino la marca de Caín en forma de cruz y no sé dónde la tenga, si nos lo encontramos en el cielo. Sí, le preguntaremos, ¿cierto? Tampoco sé si Caín y yo lo vamos a encontrar en el cielo, esa duda también la tengo. Silita, que es la maestra acá, que nos ayude y nos aclare eso, porque no sé realmente si esto va a ser así, pero me encanta esta palabra porque nos enseña de dónde, qué tan antigua, qué tan arraigada está en nuestra vida este sentimiento negativo, pero también nos anima a que el Señor siempre tiene nuevas oportunidades, siempre tiene nuevas oportunidades y que nosotros estamos llamados a cuidarnos unos a otros, que nosotros estamos llamados a hacer lo bueno para andar con la frente en alto, pero para andar con la frente en alto hay que ser valiente, hay que ser fuerte para decirle no al chanchullo, para decirle no a la mentira, para decirle no a toda la lista de los pecados con la cual nos hemos vuelto complacientes, porque ya muchas veces nos estamos tan familiarizados con el pecado que ya no, o sea, tenemos pecados consentidos. Entonces, y pecados favoritos. Entonces, no, la idea en esta noche es que el Señor nos está invitando a confesarle nuestro pecado, a ser fuertes y valientes para hacer lo que el libro de la ley dice, como le enseñó a Josué, para hacer lo que la palabra de Dios dice, y sobre todo a dominarnos, a ejercitar ese dominio propio que todos tenemos dentro cuando hemos nacido de nuevo y el Espíritu Santo habita dentro nuestro. Y es un fruto maravilloso del Espíritu Santo, aprender a ejercerlo para que esa fierilla que está ahí adentro, queriendo saltar y atacar en todo momento, pueda ser controlada. Y bueno, esto era todo la charla que quería compartirles, la meditación que quería compartirles. Espero no haberlos aburrido. Y todas las preguntas que quieran hacer, por favor, aquí está Silita para contestarnos. Muy bien, excelente, mi hermana. Una pregunta. El aplauso. Que se oiga el aplauso. Quería volver. Eche, Caín, ¿qué pasó contigo? Eche, ¿qué pasó? Bueno, ese aplauso es para Dios por la vida de Albita, porque ella esta noche nos ha llevado a tocar algo que nosotros tenemos muy oculto, que muchas veces nos vestimos de tal manera para hacerle la envidia a fulano, que cargamos esto por hacerle la envidia, que llegamos a todas las reuniones por hacerle la envidia, mejor dicho, eso está ahí bastante camuflado, pero gracias a Dios porque la palabra nos limpia, la palabra nos exhorta y la palabra nos lleva precisamente a vivir con el diseño perfecto de Dios para que dejemos de ser esclavos. En Romanos 8:1 dice, de modo que si Cilia está en Cristo, ya Cilia no es esclava del pecado, ella ha sido libertada del pecado, Cilia está unida a Cristo y ahora está libre del pecado. Pero yo no sé por qué, como dice Albita, yo no sé por qué nosotros, en lugar de vivir en esa libertad, lo que hacemos es darle rienda suelta a nuestra vieja naturaleza. Bueno, me gustaría que puntualizáramos algo con respecto a la ofrenda. ¿Qué fue lo que pasó que el Señor no se agradó de la ofrenda de... esa lección ya la habíamos visto, lo de la ofrenda. ¿Alguien recuerda por qué fue que Dios no se agradó de la ofrenda de Caín? ¿Alguien quiere decirnos? Porque no fue, o sea, él no escogió
en el caso de la comparación que hizo fue que le agradó Dios porque dice que Abel escogió de lo mejor que tenía, de lo mejor. Caín dice, ahí en la Biblia dice, y Caín presentó la ofrenda, ¿sí? Pero esa ofrenda uno deduce, o sea, que no fue lo mejor que era esas primicias de la tierra, porque dice que Caín era labrador, entonces no fue esas primicias de la tierra, sino fue ahí como por cumplir, y eso nos exhorta también a nosotros, que a veces damos de lo que nos sobra y no lo que nos hace falta. Bien, Gracielita. Bueno, También nos enseñaste, Silita, que era y nos enseñan que es porque tenía que haber derramamiento de sangre, como el Cordero Perfecto que murió en la cruz, y o sea, sin derramamiento de sangre la ofrenda no era agradable al Señor, y la oveja claramente, al ofrecerle y sacrificarla, pues y había sangre, en una mazorca y en una yuca y en una papa no hay sangre de por medio. yo también doy gracias a Dios por la vida de Albita, que ella es una persona muy ocupada, pero se ve que le colocó empeño y amor para que el Espíritu Santo la instruyera. Y sobre todo el efecto que causa en nuestra conciencia, en nuestro corazón, para que hagamos un pare a no seguirle dando rienda suelta a la envidia y comportarnos como los que están afuera. En cuanto a la ofrenda que estábamos mirando allí en Génesis 4, dice Yolima que Dios mira el corazón, y eso es verdad. Primero dice la palabra que primero miró a Abel y a su ofrenda, miró a Caín y a su ofrenda. O sea, antes de que nosotros entreguemos la ofrenda, Dios nos mira a nosotros, Él mira nuestro corazón. Entonces eso es lo que vale delante de Dios, lo que hay en mi corazón, no lo que yo le llevo, porque como decía Julita, Él no necesita de nada de lo que yo le dé. Él lo que me está es enseñando a ser agradecido y a honrarlo, de saber que lo que yo le doy es porque reconozco que Él me lo dio primero. Entonces, en el caso, ustedes dicen, pero bueno, ¿y Caín qué podía hacer si lo que él era un labrador? Él era cultivador de verduras y de todo lo que es el cultivo. Entonces las cosechas de él eran en cultivos, pero lo que pasa es que yo puedo ser una modista, yo puedo ser una agricultora, yo puedo ser una maestra, pero si Dios lo que me pide es un corderito, pues con lo que yo me gane de vender las auyamas, las mazorcas y las yucas y los aguacates, tengo que ir a comprar el corderito, porque ellos ya sabían por sus padres, habían sabido ya la lección de que a Dios se le llevaba de ofrenda, era un cordero. Porque el cordero se necesitaba, la ofrenda era para poder ofrecer sacrificio para perdón de pecados. Cuando yo le doy a Dios otra cosa, Él me dice, no, Silvia, pero es que esto no te sirve porque yo lo que te estoy pidiendo es para poderte cubrir tus pecados. ¿Entiende? Claro que estamos hablando del antiguo pacto. Por eso es que a nosotros nos tocó el mejor pacto, porque es que el Señor Jesús se entregó como el Cordero perfecto. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y si no todavía nosotros estuviéramos todos los días comprando el corderito para ir a llevar al corderito que nos cubriera con esa sangre por un año, nos cubría los pecados. O sea que era temporal. En cambio, la sangre de Cristo nos dio un perdón eterno. Miren el nuevo pacto como es de bueno para nosotros que nos tocó esta parte. Entonces, en el caso de Caín, si él quería agradar a Dios, él tenía que haber ido a vender la cosecha y de esa cosecha comprar el animalito que tenía que ir a presentarle a Dios, porque quiere decir, Señor, como yo soy pecador, necesito ser redimido por la sangre de un cordero. Entonces yo tengo que llevarte un sacrificio que pueda derramar sangre para que me cubra. Entonces allí lo grave de la ofrenda que presentó Caín es que no reconocía delante de Dios la necesidad del perdón de sus pecados. Se consideraba justo, por eso le podía dar una auyama, por eso le podía dar mazorcas, porque él no consideraba la necesidad que había de cubrirle su pecado. Y fíjense que sí había pecado en su corazón, porque apenas que el Señor se agradó de la ofrenda de Abel, se desató ese pecado que estaba escondido en él. ¿Sí vieron? Se desató y al punto de que mató a su propio hermano. Ese es el primer asesinato que registra la historia. Entonces tenemos que tener en claro eso,
que nosotros, como decía la profesora Albita, la doctora Albita, no le podemos cambiar las reglas a Dios. Por eso es que Él nos dejó un manual. Y en ese manual dice cómo es que lo debemos hacer. ¿Entienden? Porque no es como yo diga, ella nos decía, lo que pasa es que todo el mundo quiere vivir la relación con Dios a su manera. Es más, hay personas que arrancan las hojas de la Biblia, pero como ya están escritas y fueron escritas por Dios, por más de que usted arranque la hoja, la consecuencia le llega de lo que estaba escrito ahí porque es palabra de Dios, no importa si usted arranca la hoja o no la arranca, o la pasa por encima y no la lee, o hace un rollito y se la fuma, no importa, todo lo que está escrito se cumple, dice que hasta una tilde y una jota se va a cumplir. Entonces, lo que verdaderamente revela el corazón de Abel y el corazón de Caín es que Abel reconocía, como hay pecado en mí, como yo soy un pecador, necesito de la expiación, de un derramamiento de sangre de un cordero. Pero Caín, en su altivez, en su orgullo, él no reconoció delante del Padre que él necesitaba una remisión de sus pecados. ¿Cómo les parece? Y eso es lo que pasa y eso es lo que desata la envidia y el atropello con el hermano. Cuando yo no reconozco delante de Dios quién soy, lo imperfecto que soy y la misericordia que Dios ha tenido conmigo para dejarme hacer esto o aquello, entonces le quiero coger el trabajo de todo el mundo y quiero sobresalir por encima de todos. ¿Por qué? Porque me la doy de superior. No reconozco que lo que tengo es un regalo de Dios en el privilegio que Él me da de servirle, así sea barriendo, así sea pasándole el agua a alguien o abriendo la puerta. ¿Ah? ¿Cómo les parece? Entonces, en eso es que tenemos que dejar esta noche el énfasis. Si yo tengo un don que Dios me ha prestado para servirlo, es de Él. No es mío, no me pertenece. Yo sigo siendo un mortal, sigo siendo un ser humano limitado, no me pertenece nada. Soy administradora de las riquezas de Dios. Y tengo que tener mucho cuidado cómo lo hago y no atropellar al que no tiene el don que tengo yo, al que no tiene la gracia que me ha dado Dios a mí, el que no tiene el servicio que me ha dado a mí, no lo puedo atropellar, porque él está en desarrollo. Entonces esta noche, para ilustrar, porque yo escuché esta mañana el devocional de Albita y también quedé impactada, yo dije, Dios mío, perdóname si yo he atropellado a alguien o me las he dado de superior o he mirado a alguien por encima del hombro, perdóname, Señor. Y entonces me traje esto. ¿Ustedes allá alcanzan a ver qué es esto? ¿Lo alcanzan a ver? Unas uvas. Después verdes y moradas. Es correcto, Martica. Este es un racimo de uvas. Entonces, en San Juan 15, el Señor da la ilustración para el cuerpo de Cristo con un racimo de uvas. Dice, en San Juan 15 dice, mi padre es el labrador. Y yo, no, mi padre es el labrador y yo... Y nosotros los campos. No, pero es que, esperen que me acuerde cómo empieza. Ah, no, él dice, yo soy la vid. El Señor Jesús se presenta como la vid, la mata de uva. Pero mi padre es el labrador. Quiere decir que el padre es el que la siembra, la cuida, la limpia y todo, ¿no? Y dice, y ustedes son los pámpanos. Entonces, el pámpano es este tallito de donde se agarra la uva. Estos son los pámpanos, los que cargan con los frutos. Entonces, por ejemplo, miren, aquí hay este pámpano, me dio un fruto al lado, bastante pegado, casi que le toca a uno cargarse encima el otro. Entonces, lo que él quiere decir es que como nosotros somos los pámpanos, este fruto lo dio el Señor Jesús, este fruto porque Él es la vid, entonces Él es el que me da esos hermanos y me los pone ahí pegaditos. Yo no se los puedo maltratar, no se los puedo estorbar porque estamos de pámpanos todos ahí agarrados el uno pegadito del otro, ¿sí ven? Digan si me hago entender con esa ilustración. Entonces, ¿cómo voy a agarrar al hermanito ese que puso ahí? ¿Cómo se lo voy a agarrar a codo? ¿Cómo se lo voy a agarrar a pata? Si es que él fue el que lo puso ahí, eso es un fruto de la vid que es Jesucristo. ¿Sí ven? Entonces él me trae a su cuerpo, él me trae al Padre, que es el labrador, pero me coloca en los hermanitos demasiado juntos. Miren, los compara con el fruto de la vid.
y un pámpano vecino del otro pámpano casi que le queda el hermano a uno encima. Entonces uno tiene que ayudarlo a sostener para que él también se desarrolle y se ponga dulce y se ponga hermoso. Pero hay hermanitos que le tocan a uno aquí al lado y lo que hace es que lo empujan y lo van zafando y lo van sacando de la vida. Entonces que Dios nos ayude, que la envidia no nos vaya a hacer que nosotros seamos los que hagamos que este hermanito se pierda, que se zafe de la vida, que Dios los tiene tanto que él prefiera irse, renunciar, que prefiera correrse, hacerse, como dice Alvarito, a dar un pie al costado, y entonces yo soy la culpable de que él se zafe de la vid y se muera, porque él dice, separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Entonces yo tengo que velar para que mis hermanitos estén ahí junticos, pegados, dependiendo de la vid, para que puedan dar fruto. Así es de que el Señor nos ayude. Esas son dos revelaciones bien importantes. El corazón de Caín no reconocía que era pecador, entonces él podía dar cualquier cosa porque no se necesitaba sangre para él, para expiar su pecado. Y también que nosotros tenemos que tener cuidado del hermano, porque como nos enseñaba Albita, Dios nos va a pedir cuenta del vecino, nos va a pedir cuenta de nuestra mamá, de nuestro papá. Después de que Cristo entró en nuestro corazón, nos hacemos responsables de todas las personas que están relacionándose con nosotros. Y si ellos mueren sin Cristo, Dios nos va a pedir cuenta de eso, porque nosotros teníamos la verdad, teníamos la luz, teníamos la salvación a la mano y no se las hicimos llegar. No les pasamos luz a la velita de ellos que estaba apagada. Aquí tomé otra nota que también me gustaría que la tuviéramos en cuenta, que es el pecado. Cuando el Señor le dice a Caín, Caín, lo que pasa es que el pecado nos acecha como una fiera. Entonces ya nosotros sabiendo eso, lo que decía Albita, cuando hacemos el curso de ADN descubrimos por la cartilla que el Hijo de Dios tiene 3 enemigos. No son sino 3 enemigos. Lo que pasa es que uno todas las culpas se las echa al diablo y no se quiere hacer responsable. A uno se le pierden las llaves y dice, ay, el diablo me escondió la llave. No, él no le interesan las llaves, a él lo que le interesa es su alma. Lo que pasa es que usted es desordenado y no la puso en el puesto. Pero no le eche la culpa al diablo. Y usted, ay, este mes no me rindió la plata, el diablo me hizo gastar. No, él no fue el que le hizo gastar la plata, es que usted es un mal administrador. Usted es un mal mayordomo, le pasa lo de Cilia, hasta que no gasta lo que lleva en la cartera no se devuelve para la casa. Entonces a ustedes que no les pase eso, ¿no? Y le echan la culpa al diablo. No, el diablo está interesado en su alma, él lo único que quiere es llevárselo para el infierno. Él no le interesa más nada suyo, ni las llaves, ni el carro, ni nada, ni la casa, ni dañarle el almuerzo. No, él está detrás de su alma, no más. A él no le interesa más nada, porque ese fue el desafío que él le hizo a Dios. Le dijo, usted me manda para el infierno y yo le voy a llenar el infierno, se lo voy a llenar de su creación. A todos me lo voy a llevar para allá. Entonces esa es la guerra que se está librando en este momento, la batalla de la fe. Bueno, entonces él le dice a Caín, si hicieras lo correcto no tendrías que andar cabizbajo, no tendrías que andar triste. Entonces, no le echemos la culpa, no, que es que el líder no me quiere, no, que es que la culpa es del presidente, no, que la culpa es de mi mamá, de mi papá, de mi marido. No, es usted está cabizbajo porque está haciendo lo incorrecto. El problema está en su corazón, en mi corazón. Ni siquiera tiene la culpa el diablo, soy yo el que no quiero sujetarme a la palabra y hacer como Dios me dice. Como Dios me dice en el manual. Para eso él me dejó un manual, para que no cometiera ese tipo de errores. En otro apunte que tomé acá de lo que Albita nos acaba de enseñar, es tan bella la misericordia de Dios como nos hace preguntas. Lo mismo le hizo esa pregunta a Judas. Mire, yo lloré tanto una noche como a las 2 de la mañana que llegué y me encontré con la entrega de Judas cuando va a entregar a su maestro, y ya había recibido las monedas, claro, y él le dijo a los soldados, les dijo al ejército, les dijo, al que yo le dé un beso en la mejilla, ese es, porque ustedes saben que los judíos son muy parecidos. El judío, la raza judía, usted casi que no distingue a los hijos suyos, ellos son demasiado parecidos. Entonces él les dijo, al que yo le dé el beso, ese es, para que lo puedan aprender.
Ah, pues ¿cómo les parece que cuando llega Judas y le da el beso, adivine qué fue lo que Jesús le dijo? ¿Usted Con un beso recuerda? al hombre. Sí, pero le dijo amigo, le dijo amigo. Ah, Le dijo amigo porque ellos habían acabado de tener la última cena y él lo dejó que él mojara el pan en su copa. Y cuando uno estaba en una cena de los judíos, cuando los judíos están en cena, solamente a sus amigos les dan permiso de que mojen el pan o el bizcocho o la galleta, que la mojen en el vaso de ellos. Si no es amigo, no lo puede hacer. Si es un amigo, la moja y al contrario, eso es un gesto de mucha, de ser alguien muy especial, de ser muy bienvenido, de que usted es mi parce. Pero si se la llega a mojar uno que no es, se enoja y se forma un problema, no, si le mete la mano a uno que no sea su amigo. Entonces ellos habían acabado de pasar por la última cena y el Señor Jesús le dijo, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Cuando él le dijo amigo, Judas hubiera podido reaccionar. Le dijo amigo para recordarle que para él era su amigo. Y él se hubiera podido en ese momento retractar y haberse salvado, pero no, ya no echó para atrás, pues. Entonces, el Señor siempre nos está dando la oportunidad. Eso que hizo con Adán y Eva fue darles la oportunidad. Lo que hizo con Caín de preguntarle por su hermano le dio la oportunidad. Y hoy nos está preguntando a nosotros y nos está dando la oportunidad. ¿Cómo es posible que tú no hiciste nada para ganar a ese hermano? Y se lo gané yo a precio de sangre. Esos hermanos que están en el cuerpo de Cristo, esos compañeros suyos de la obra, no, usted no hizo nada por ellos. El que los salvé fui yo. Entonces, usted tampoco ni me los puede tocar, ni me los puede sacar, ni me los puede maltratar, ni nada. Yo fui el que pagué todo por ellos. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Cuando nos vayamos a meter con un hijo de Dios, tenemos que tener en cuenta eso. Porque eso dice él que es como tocarle la niña de sus ojos, que es como el que le chuza a la niña del ojo, el que se le meta con otro, redimido, que él ha pagado a precio de sangre. Entonces, que Dios nos ayude y revisemos nuestro corazón, revisemos que, como dice Albita, delante de Dios no podemos tener ningún pecado oculto. Los pecados ocultos son delante de los hombres, que uno no le ha contado al marido o los hijos o a un compañero, no sé, que uno le puede ocultar algo, pero a Dios no se le puede ocultar nada. Entonces, esta noche desnudemos nuestro corazón delante de Dios y entreguémosle cualquier sentimiento de ese espíritu de Caín para que rompa con un espíritu de envidia, de odio, de superioridad, de engaño, porque fíjese que Caín estaba engañado, él pensó que podía presentarse delante de Dios con verduras. Entonces nosotros, por eso cuando nosotros los hijos de Dios vamos a orar, le decimos, Padre, en el nombre de Jesús, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si usted no inicia su oración en el nombre de Jesús, usted queda igual a Caín, con aguacates, con auyamas, con berenjenas. Es en el nombre de Jesús el que abrió la puerta y el que me cubre para yo poder entrar a la presencia del Padre, el que ganó mi entrada a la presencia del Padre. Bueno, que Dios nos ayude. Una vez más, le damos gracias a Dios por esa reflexión a la que nos llevó Albita. Y le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que se esperó hasta las 9, ya son las 9. Que el Señor nos ayude a tener como el espíritu de Abel, de reconocer que soy pecador y que necesito ser perdonado por la sangre del Cordero.